todos, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Nexo Semanal. Esta vez tenemos invitados muy especiales, que son Javier Moreno e Isaac López, periodistas, doctores y profesores de la Universidad de Sevilla, que están aquí para hablar un poco con nosotros. ¿Qué tal, Isaac? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Bueno, encantados de estar aquí con vosotros y en este espacio y en esta universidad. Sí, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar con el programa. No, gracias a ustedes. Bueno, estamos viviendo tiempos muy, podría decirse difíciles del periodismo, en una etapa mucho de cambio. Estamos teniendo el auge de la inteligencia artificial y la digitalización de las plataformas. Quería saber un poco qué opinan ustedes sobre estos cambios que han llevado a diferentes problemas o diferentes situaciones. Y ¿cómo ven la situación, los pros, los contras? Efectivamente se está transformando todo. Se está transformando la forma en la que se selecciona la información, se maneja la información, se jerarquiza la información, se está transformando la forma en la que se produce la información, se está transformando la forma en la que circula la información y se está transformando la forma en la que incluso se gestiona la relación entre la empresa informativa y la audiencia. Ya pasó con la digitalización y de alguna manera la inteligencia artificial ha dado una vuelta de tuerca a todo esto. Eso implica pues un reto para el ámbito de la comunicación, pero desde luego a mí también me parece una oportunidad para el trabajo periodístico, porque mi hipótesis es que la digitalización y la inteligencia artificial están generando problemas en términos de espacio público, de información y de dinámicas que quizá no son tan positivas, que están exigiendo cada vez más un periodismo cualificado, un periodismo que medie en la relación entre el ruido y la audiencia, ¿no? Y ahí hay una oportunidad de aplicar un criterio de confianza, de rigor, de profesionalidad en el ámbito periodístico. Ahora bien, también es verdad que de alguna manera estamos en un momento donde un viejo periodismo, una vieja forma de hacer comunicación no termina de morir y la nueva no termina de nacer. Y ahí en el intermedio es donde pueden surgir las problemáticas o las dificultades. En todo caso, yo sí que creo que hay nuevas posibilidades, que el periodismo no es sustituido por la máquina, al contrario, pero que los periodistas van a tener que adaptarse a saber usar cuándo, cómo, para qué, y siendo transparentes, pero a saber usar todas esas nuevas posibilidades que da la digitalización y la inteligencia artificial. Sí, yo creo que además la historia del periodismo moderno lo demuestra, ¿no? Yo creo que ha habido momentos históricos en los que han aparecido nuevos medios, nuevas plataformas. En su momento fue la radio, que parecía que iba a desplazar definitivamente a la prensa escrita, y lo que hizo fue que la prensa escrita precisamente tuviera que adaptar sus formas, ¿no? Ya que no podía competir en inmediatez, sí que al menos podía hacerlo en la manera de contar las cosas, ¿no? Y eso dio a nivel narrativo, en el ámbito periodístico, pues una profundidad, ¿no? Una profundidad de mirada y una profundidad y un análisis que se incorporaba a la información del día a día, ¿no? Después llegó la televisión y también, ¿no? Parecía aquello el fin del mundo, ¿no? Para hablando de periodismo, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Todo influyó en que el lenguaje audiovisual transformara la manera también de contar la radio, porque claro, a su vez ya era un competidor para la radio, ¿no? La radio dijo, bueno, ahora llega la televisión y nosotros no tenemos imagen, ¿cómo competimos contra esto, ¿no? La radio se reinventó y la prensa siguió evolucionando, se fue incorporando el color. Yo creo que efectivamente estamos en un momento ahora en el que la inteligencia artificial va a automatizar muchos procesos, y si somos audaces, como decía Javier, si somos audaces y sabemos adaptarnos a las ventajas que también la inteligencia artificial proporciona, vamos a poder acelerar o automatizar o facilitar determinados procesos que hasta ahora había hecho el periodista dentro de una redacción o en la calle, en su trabajo, en su día a día, y vamos a poder dedicar, pues el esfuerzo o el tiempo en otras tareas que puede desembocar en otras maneras de mirar el mundo y de contarlo, ¿no? Y ante esto, ¿cuáles creen que son los nuevos, el nuevo rol que debe tomar el periodista, más allá de tareas que van a ser automatizadas, como están diciendo? ¿Qué creen que es lo que debe hacer ahora el periodista?
Pues a ver, ahora igual que, por ejemplo, aquí en la Facultad de Comunicación tenéis el perfil de comunicador todoterreno, creo que le llamáis, ¿no? Que básicamente con la digitalización se abrieron las fronteras que separaban de manera tan rígida lo escrito, lo radiofónico, sonoro, lo audiovisual, lo web, lo multimedia, y ya el periodista tenía que ser un poco todoterreno. Yo creo que ahora, en esta coyuntura, hay lo que se llamaría un nuevo periodista ampliado, que tiene que recoger todo lo anterior, pero aplicar nuevos criterios o nuevas capacidades. Por supuesto, va a tener que manejar los formatos tradicionales, los criterios periodísticos clásicos de las fuentes, la verificación, el contraste, el contexto, etcétera, pero va a tener que empezar a utilizar la inteligencia artificial sabiendo generar un prompt, sabiendo trabajar con texto o con otro tipo de aplicaciones el contenido original, sabiendo hacer una búsqueda más direccionada a través de bases de datos, etcétera, pero también va a tener que aplicar un nuevo criterio crítico. Va a tener que saber identificar los sesgos de la inteligencia artificial, va a tener que saber identificar los errores o las alucinaciones de la inteligencia artificial y va a tener que tener una nueva capacidad ética en el que va a tener que transparentar cuándo usa la inteligencia artificial y para qué, y decirlo. Incluso también tendrá que decidir cuándo no hay que usarla. Eso es lo que yo creo que tiene que empezar a ser un poco los nuevos parámetros de un periodista del siglo XXI a día de hoy. Sí, porque cambian las herramientas, la tecnología va cambiando, pero al final el periodismo no cambia tanto. O sea, creo que al final el verdadero valor del periodismo y del periodista se resume básicamente en tres cosas, ¿no? Que es ver, llegar a un sitio, ver, observar, contrastar y contarlo, ¿no? Entonces hay algo que la tecnología nunca va a cambiar, ¿no? Va a condicionar, lógicamente, pero es esa mirada, ¿no? Yo cuando hablo con los estudiantes de periodismo les insisto mucho en la importancia de la mirada. Y la mirada en un sentido amplio, ¿no? La mirada entendida como una subjetividad positiva, ¿no? Creo que tenemos que reivindicar y cada vez más la subjetividad en el periodismo, ¿no? Yo cuando en clase se habla o cuando sale el tema de la objetividad, bueno, la objetividad no existe, ¿no? No existe desde el instante en el que tú eliges un tema. Ya ahí ya está viendo subjetividad. El simple hecho de decir vamos a hablar de este tema y no de otro ya implica, ¿no?, una decisión subjetiva, ¿no? Entonces lo importante es desarrollar y tener un criterio propio, ese pensamiento crítico, esa base cultural que siempre nos permita saber contemplar y entender lo que está ocurriendo y contarlo, ¿no? Y eso nunca va a poder hacerlo la inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad también para reivindicar, ¿no?, esa parte humana que solamente una persona, y una persona en este caso formada, un periodista o una periodista formado, pueden, ¿no?, hacer, ¿no?, en medio de todo este cambio de paradigma en el que estamos ahora mismo instalados, ¿no? Entonces consideran que, bueno, este cambio de paradigma podría tener también la predominancia de justamente la subjetividad, dejando, bueno, también existe, ¿no?, la línea editorial, pero transparentar un poco más las cosas por ese sentido. Bueno, nos ha faltado el apellido, ¿no?, de la subjetividad, que tiene que ir acompañada de algo mucho más importante, que es la honestidad. Es decir, bueno, yo cuento algo, lo cuento bajo mi punto de vista, pero lo cuento porque creo que estoy siendo justo y estoy siendo equitativo, estoy siendo ecuánime, estoy dándole voz en medio de un conflicto, le estoy dando la voz a ambas partes o a las partes que entran dentro de ese conflicto. O sea, creo que al final la deontología creo que es algo que el periodismo en los tiempos que corren también se lo debe mirar muy mucho, ¿no? Y creo que siempre que hablamos de subjetividad no hay que olvidar nunca la honestidad por delante, ¿no? Incluso. Entonces, con todo el tema de la inteligencia artificial, lo que va a primar también va a ser la ética periodística, ¿no? Yo creo que precisamente lo que deberíamos pedirle es que la ética nunca desapareciera. Lo que pasa es que la inteligencia artificial recoge tendencias previas
donde ya el periodismo de alguna manera, digamos que tenía una crisis de legitimidad. Y ahí nosotros, desde las propias facultades de comunicación, el mundo profesional tiene que hacer un examen crítico, autocrítico, diciendo, bueno, también hay cosas que en el mundo del periodismo no están funcionando, no estamos manteniendo esa confianza, esa legitimación social por parte del público, también por las propias prácticas de lo que ha sido ciertas derivas de un periodismo de baja calidad, un periodismo de declaraciones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí que de alguna manera la ética nunca debería desaparecer de nuestro radar. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial? Que aumenta la exigencia ética, porque aumenta el ámbito donde hay que aplicar esa ética a la hora, por ejemplo, de publicar una información que haya podido tener algún tipo de contenido a través de datos, a través de información, a través de transcripción o de automatización de determinados procesos de la inteligencia artificial. Pero ojo, la decisión editorial es del periodista. ¿Y de quién es la responsabilidad de un texto que ha cometido un error punible, que ha tenido a lo mejor un origen en la inteligencia artificial? ¿La responsabilidad es de la máquina, es de la plataforma digital, es del algoritmo? No, el daño lo tengo que prever yo como periodista. Yo como periodista tengo que verificar y yo tengo que ser consciente de que hay una responsabilidad editorial en mi mano. Por lo tanto, la exigencia ética aumenta con el surgimiento de la IA y todos los problemas asociados a la IA. La IA tiene unas potencialidades enormes para hacer que el trabajo periodístico se pueda centrar precisamente en cosas que comentaba anteriormente Isaac, ¿no? Acerca de ese trabajo reposado, ese trabajo donde tú amplíes una mirada más narrativa, donde tú profundices en las cuestiones del contexto, etcétera, y hay tareas mecánicas o poco creativas que se pueden automatizar, pero por supuesto que exige después un nuevo estándar ético en el uso de la función del periodista. Uh-huh. Surge también el problema, bueno, no sé cómo puede ser una buena herramienta, da pie también a que haya más proliferación de fake news o ese tipo de con deepfakes y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el rol de periodista también de repente va a transformarse más en alguien que verifique toda esa información, o sea, va a ganar más responsabilidad en la hora de confiar, ¿no? A la hora de leer o recibir información de un periodista, ¿no? Sí, bueno, de hecho, además podemos hablar de él incluso como un yacimiento de empleo, ¿no? Es una oportunidad. O sea, fíjate cómo podemos ver esta situación como una situación de crisis o de miedo, ¿no? De incertidumbre. Y esto ya nos está demostrando cómo en los últimos años, en España, de donde venimos, las agencias de verificación, hace poco teníamos ocasión incluso allí en la Facultad de Comunicación de asistir a un debate, a una charla, a una conversación con el responsable de Agencia F Verifica y de RTV Verifica, de la Radio Televisión Española de allí del país. Y hablábamos de estos asuntos como efectivamente va a ser, y ya lo es, ¿no? Una tarea que va a crear, ¿no? muchos puestos de trabajo en el sector, ¿no? Y por supuesto que es fundamental, ¿no? Sí, precisamente, a ver, decíamos antes, ¿no? Que hay tendencias que ya venían del pasado. La desinformación no es un fenómeno nuevo. La desinformación ya existía. Lo que sucede con la inteligencia artificial es que se amplifica. Y hay determinadas tendencias también negativas del periodismo digital, esa lógica de el clickbait, por lo tanto titulo de una manera más sensacionalista para generar más interacción, o esta lógica de las redes sociales, ¿qué es lo que genera interacción? Contenido emocional que polarice, por lo tanto yo siempre voy buscando la forma de generar o un like o un hate, ¿no? Todo eso ya venía de antes. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial amplifica. Y se genera de pronto toda una nueva dimensión que está en marcha, no sabemos a dónde va a terminar, pero ya estamos viendo incluso todo lo que tiene que ver con el deepfake a través de imágenes, incluso de vídeos, etcétera, que nos lleva, y hablaba anteriormente con estudiantes de la facultad sobre el caso de cuando se tuvo que salir Netanyahu para desmentir que estaba muerto. Sí. Incluso en el desmentido se dijo, está muerto porque veis que hay una mano rara, que el líquido no baja. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que incluso es ya sospechosa la verificación. Es sospechosa la verificación. Todo es susceptible de ser falso y eso es muy peligroso. Pero vuelvo a lo que preguntabas al inicio. ¿Es una oportunidad para el periodismo? Frente a esta cantidad de caos, a la diferenciación cada vez más difícil de la débil frontera entre la realidad y la ficción o entre el espectáculo y lo informativo, ¿quién me puede dar a mí un criterio profesional, periodístico, riguroso, de mediación informativa, de educación, de contraste, etcétera? Un periodista. Un periodista que sea capaz de, ante el caos,
yo me dirijo a un periodista para que me diga esto es cierto, esto es falso, pero no solo para decirme esto es falso y que yo me lo crea, ya se está viendo que no es suficiente, sino decir cómo se ha hecho, por qué se ha hecho de esta manera, a quién beneficia este tipo de información de esta manera o de otra, y dar esa profundidad al trabajo periodístico. Ahí es donde yo veo esa oportunidad para el periodismo de frente al ruido, al caos cada vez mayor. Hay un problema de ecología de la información. Nunca habíamos tenido tanta información disponible, nunca habíamos estado peor informados. Es un problema de contradicción ecológica, claro. Y el periodista es el que le puede dar ese orden al caos. Y es esa voz subjetiva que es mía, puede haber otras, pero tú me estás pidiendo la mía. Y la IA puede tener su voz, pero yo no intento imitar esa porque tú buscas la mía con las imperfecciones que puede llegar a tener, incluso con las parcialidades, ¿no? Pero es la mía. Con el cambio de la digitalización del periodismo, antes todavía que la IA, surgió una nueva forma de escribir, o el periodismo se abordó de otra forma, porque apareció, por ejemplo, el SEO, para optimizar los resultados de búsqueda. Se escribía con oraciones más cortas, o titulares, subtítulos y todo esto. Que ahora, bueno, estamos viendo que, por ejemplo, cuando buscas en Google, aparece el overview de Gemini y ya no te salen las búsquedas del SEO. Entonces, con todo esto, puede ser que estemos ante otro cambio del modelo en la que se elaboran los textos periodísticos. Ya no importa el SEO y ahora importa, no sé, posicionarte en ChatGPT o en Gemini. A ver, ya pasó con las redes sociales, que los medios de comunicación han tenido que entrar en el mundo de las redes sociales, pero en la generación de esa visita a través del tweet o del contenido en Facebook, etcétera, ya no es tan automatizable ni monetizable como antes. Por supuesto, absolutamente cambia la lógica de buscador. Google, como lo veníamos conociendo, ya no tiene sentido, ya no. El buscador ha muerto en sentido clásico, se está transformando. Estamos en un momento de un modelo de negocio, no que vaya a desaparecer el periodismo, sino que el modelo de negocio del periodismo, como estaba monetizando, va a desaparecer. Eso sí que creo que es inevitable. Ahora bien, ¿qué implica? ¿Cuál es el reto para el ámbito periodístico? Hombre, no es tanto entrenar a la IA para que me lleve a mis contenidos, eso va a ser cada vez más complicado. Ya no vamos a poder monetizar a través de un contenido que lleve directamente a mi página web, que a partir de la que yo tengo publicidad. Eso no es que vaya a desaparecer, pero por supuesto no va a tener la misma dimensión. Lo que el periodismo va a tener que buscar son nuevas formas de fidelización a través de las suscripciones, pero claro, tú vas a tener que ofrecer algo diferente. Tú vas a tener que ofrecer un contenido por el que yo esté dispuesto a pagar. ¿La gente está dispuesta a pagar por contenido de calidad? Yo creo que las plataformas de streaming de vídeo o las de música demuestran que sí. Pero tiene que ser un contenido por el que yo esté dispuesto a pagar. Y eso va a implicar, como decíamos antes, un nuevo tipo de periodismo, un nuevo tipo de negocio. Al final estamos hablando de algo tan sencillo como eso que estamos hablando, se llama valor añadido. Es decir, es darle a tu producto, tratando digamos, la información como un producto de consumo, ¿no? Darle un valor añadido, ¿no? Y yo vuelvo al ejemplo de la radio porque creo que es muy ilustrativo para entender lo que está pasando ahora. Es decir, en el momento en que aparece la radio, dice la prensa, el mundo se acaba, ¿qué hacemos, no? Si ya tenemos un medio que informa al instante, ya, bueno, ¿qué desventaja tienes con respecto a la radio? El periódico sale, hasta mañana no sale. ¿Qué hago para diferenciarme? ¿Cuál es mi valor añadido? Voy a tratar de contar lo que tú ya has contado previamente, pero lo voy a hacer con mayor profundidad, desde diferentes enfoques. Voy a añadir opinión, y entonces se enriquece esa información. Ahora, la implementación de la inteligencia artificial, ¿qué ventajas puede tener más allá de la automatización de procesos que ya hacía el periodista? Bueno, pues nos puede también servir para dar cobertura a determinados acontecimientos que tienen lugar en lugares o en determinados o para determinados nichos de público que ahora por una cuestión de escasez de recursos técnicos y humanos no podemos cubrir. Te hablo desde no sé, las elecciones. Radio Televisión Española hace ya algunos años puso en marcha un proyecto piloto para dar cobertura informativa a unas elecciones municipales en lo que se considera la España vacía, ¿no? La España vacía son esos pequeños municipios con muy poca población, donde evidentemente no hay recursos técnicos y humanos
de los medios de comunicación para informar de todo ello. Entonces, mediante una sistematización, automatización, conforme se iban conociendo los resultados electorales, se iban generando noticias de manera automática. Oye, perfecto. Para una competición, por ejemplo, de fútbol o de baloncesto a nivel regional, que no hay tampoco medios para tal, bueno, se puede automatizar, donde tú informas al ciudadano básicamente de los datos que tienen que ver, de una información más cuantitativa, ¿no? Bueno, para la parte cualitativa sigue estando el periodista, ¿no? Y en darle, pues eso, ese valor añadido que la inteligencia artificial no va a poder darle. Bueno, Isaac, Javier, ha sido un gusto tenerlos acá. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Eso sería todo por este capítulo de Nexo Semanal. Nos vemos la próxima semana.